Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles, dispuestos a ayudar. El tema de hoy, miedo al regreso a clases. Nuestro invitado es Joaquín Gama, médico cirujano, con quien conversaremos en este programa y como siempre nos acompaña la psicoterapeuta Mariale Buenfil. ¿Qué tema traemos el día de hoy? ¿Qué opinas y cómo estás? Ay, pues muy bien, Alejandro, gracias. Pues sí, creo que es un gran programa, tenemos un gran invitado, ¿no? Que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y pues es un tema de importancia, porque pues a muchos nos preocupa esto del COVID, si está regresando, si no, cómo nos cuidamos, el miedo al regreso a clases, me parece muy, muy importante. Y quiero aprovecharlos para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en las principales plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Y también tenemos un canal de YouTube, alejandro.águila, para que nos sigan, se suscriban y compartan. Queremos llegar a un gran número de personas con estos temas de ayuda y prevención del suicidio. Y en nuestra página web suicidología.com.mx pueden encontrar artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar, Alejandro. Muchas gracias, Mariale. Fíjate que me han preguntado si estos programas de decisiones vitales en ayuda e información para la prevención del suicidio los podemos tomar como terapia. La respuesta es no. Nuestros programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas, como lo pueden ser psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, por mencionar algunos. Nuestros invitados cuentan con estudios profesionales y reconocimientos en su materia. Los temas abordados en nuestros canales son analizados por expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre los trataremos con respeto. Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Joaquín Gama Gutiérrez, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado su función en diversos centros y hospitales de la Ciudad de México, por mencionar algunos, en la UNAM como médico de atención de urgencias e instructor de primeros auxilios y protección civil, jefe de epidemiología clínica en Villacuapa, en el Hospital Merlos en la subdirección médica, en el grupo multidisciplinario de apoyo a la protección civil como logística de eventos y emergencias en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ha sido médico COVID en áreas de observación y consulta externa, cuenta con innumerables cursos y certificaciones en áreas de desarrollo humano, atención al paciente crónico, especialista en bioseguridad 2021, así como aeromedicina, cuidado, manejo y traslado del paciente crónico por Orlando Medical Institute y International Program for Emergency Medicine Developed. Joaquín Gama, bienvenido y muy querido aquí en Decisiones Vitales. Qué tema tan interesante esto de el miedo al regreso a clases. Es correcto, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, es un miedo, y yo creo que más que miedo se quedó ya la moda, la cosquilla y la incertidumbre de que si estamos en COVID, que si no estamos en COVID, que si ya apareció, que si ya desapareció, que si ya creció con más fuerza. La verdad es que el COVID nunca se fue, nunca se ha ido. Siempre ha estado ahí latente, siempre ha estado presente y está presente en esos momentos con nosotros. Entonces, como les decía, no hay que tanto que tenerles miedo a la enfermedad. Si nosotros sabemos pues protegernos, cuidarnos, no bajar la guardia, el uso de cubrebocas, aún así estando en lugares cerrados, con mucha afluencia, mantener la sana distancia, el lavado constante de manos, pues eso finalmente pues, va a ayudar a disminuir los riesgos.
obviamente pues sin contar la vacunación, ¿verdad? Que es un factor sumamente importante hoy en día. Claro, y qué importante, y resubrayo esta parte necesaria de el COVID no se fue. Es que empezamos a funcionar a poco, ¿no, Mariale? Como si ya no estuviera, entonces Claro. ya cuidados, ya no hay el gel, ya no hay el tapabocas en muchos lugares, ya no hay la mascarilla. Pero la pregunta, Joaquín, es si hay un repunte, si se ve clínicamente una situación de más contagios. Sí, 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 un repunte. Obviamente el repunte cada vez va siendo menos. Lo platicamos la última vez que nos vimos. Sigue habiendo casos y la gente sigue enfermando de COVID, pero los casos graves van siendo menos. Antes les decía, de 10 hospitalizados, de 10 pacientes que veíamos, en la consulta externa hospitalizábamos 8. Ahorita de 10 pacientes hospitalizados, no estamos hospitalizando a ninguno. Ahorita podría decirte que la suma va de, por cada 100 pacientes hospitalizados, estamos hospitalizando 1 o 2, cuando mucho. O sea, realmente, sí hay números importantes de contagio COVID, que se está manifestando como unas gripas sencillas, pero que no deja de ser COVID y que en cualquier momento se puede llegar a complicar. Obviamente se va a ver las complicaciones en personas que tienen comorbilidades, como habíamos mencionado alguna vez, como pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, con problemas de cáncer, con problemas autoinmunes, que obviamente pues a esos pacientes les pega un poco más la enfermedad. Y sin embargo, siguiendo con los cuidados que ya habíamos dicho y con las inmunizaciones previas que hemos tenido, pues también hemos visto que ha disminuido muchísimo el número de personas que se complican o que llegan a fallecer. ¿La sigue habiendo? Sí, pero el número realmente se ha reducido a números ya ya de poca importancia. ¿Y Pues los niños? Los niños sí, también se siguen enfermando, les da COVID, como todo. Lo habíamos platicado, a diferencia del niño que resiste a veces un poco más, excepto en pacientitos que, bueno, traen algún tipo ya de enfermedad previa, pues niños que traen cuadros de leucemia, algún tipo de cáncer, niños inmunodeprimidos, pues niños con problemas de riñón, de corazón, pues obviamente son pacientes que sí les va a pegar más fuerte que en otras personas, pero de igual forma se ha disminuido la gravedad que la forma en que les pegaba anteriormente. tengo entendido, Joaquín, corrígeme si estoy en error, ya no hay estos hospitales que antes tenían otra función que ahora que se hicieron COVID. Ya solo hay algunos que son COVID. De hecho, ya en su mayoría los hospitales se han transformado nuevamente a lo que eran antes un hospital general de zona. Ya los hospitales COVID pues realmente pues ya no quedan. Inclusive ya se están mezclando con la población natural de una sala de urgencias. Obviamente, una de las reglas número de cualquier hospital que entres es siempre a un hospital vas a entrar con cubrebocas, no tocar nada que no se te pida y el uso de gel No, constantemente. Ya de hoy en día, digo, ya no, como todavía no existen hospitales propiamente COVID, ya los hospitales ya se están viendo ya de forma mixta. El paciente llega a sala de urgencias porque también, pues estamos ahorita en temporadas de influenza, en temporadas de rinovirus, que pues están combatiendo al mismo tiempo con el COVID y pues están ahí presentes. si yo decía que no ande usted de tentón en el sentido de que pues la gente llega a querer agarrar tubos y cosas demás y no, hay que tener mucho cuidado porque son lugares de contagio, de mayor posibilidades de contraer el virus y cualquier otra cosa, ¿no? Sí, quieres enfermarte, así es un hospital y toca todo lo que quieras. Exactamente, mira qué bueno, dicho por un médico, nos sensibiliza y nos pone en alerta. María le pregunta y acertadamente respecto a los niños, ya nos dices que hay una cierta comorbilidad que podrían tener esta predisposición a adquirir el COVID. En gente, población adulta y tercera edad, ¿el riesgo sigue siendo el mismo o ahora porque están vacunados tienen mayor protección? Mira, el riesgo de enfermarse es el mismo. Finalmente, pues estamos todos expuestos a los mismos ambientes, ¿no? El hecho de que ya estemos más en las calles, que estemos más realizando tipos de actividades que naturalmente llamamos normales, pues eso implica un riesgo también. Evidentemente que la vacuna lo que está haciendo es que está mitigando la severidad de los síntomas y la severidad de la misma enfermedad. Como les decía, la vacuna no te exenta que te vas a enfermar, sin embargo, pues va a ayudar a mitigar va a ayudar a mitigar
la sintomatología, así como su gravedad. Pero finalmente la vacuna es una gran defensa que vamos a tener todos los ciudadanos al adquirirla. Diríamos entonces que sí, las recomendaciones para la gente de regreso a clases, es decir, estudiantes, niños o adolescentes, es igualmente el cubrebocas, el gel y la sana distancia. O sea, todavía se siguen las indicaciones por parte del sector salud. Sí, es correcto. Y en todos los hospitales seguimos manejando bajo ese tipo de indicaciones, que es su sana distancia, el lavado continuo de manos, el uso de gel y el uso de cubrebocas. Eso pues, básicamente va a ser, y sobre todo en una escuela donde vas a estar en un aula, donde vas a estar en un aula, donde vas a tener contacto con una persona al frente, una atrás, una al lado, al otro. O sea, básicamente hay un riesgo mayor de contagio. Y que está lo mayormente cerrado, ¿no? O sea, hay algunas ventanas o hay quienes en un tiempo les dijeron, bueno, hay que abrir las puertas también, pero sí es medio cerrado el lugar. Y en ese sentido, doctor Joaquín Gama, muchos de los estudiantes decían que preferían quedarse en sus casas precisamente por el miedo de ir a la escuela y lograr contagiarse. Esto, vamos, no afecta en otras áreas, ya diríamos no médicas, pero sí psicológicas, como no socializar o que se deprima o que tengan una vida más sedentaria, porque ir a la escuela representa levántate más temprano, báñate, desayuna, el traslado, la convivencia allá, si hay actividades artísticas o deportivas, a que se quede un niño o un adolescente en su casa, como me decían algunos, Mariale, que tomaban las clases en la cama con claro. su computadora. Sí hay algún y en tipo pijama. En pijama, claro, ya nada más la parte de arriba se ponían disque una camisa o algo, ¿no? Sí hay estas recomendaciones o estas visiones por parte del psicólogo, porque es lo primero, yo creo que primero le preguntan al médico antes que al psicólogo, ¿no? Toman sus propias medidas de seguridad. Inclusive hay grupos hay escuelas que eran escuelas de grupos de 30 personas por grupo. Hay escuelas que tomaron la medida de seccionarlo, ¿no? Genera grupos de 15 para tener una mejor, o mantener la sana distancia, alcoholeras en cada uno de los salones de clases, el uso del cubrebocas, el disminuir las concentraciones. Inclusive en la universidad donde estoy cursando la maestría, pues una de las reglas es que haces tu checklist de la biblioteca desde tu celular para que entres directo a lo que vas y evites estar en la sala con tanta gente. Y pues obviamente sí, también tiene mucho que ver el miedo al regreso a clases, que fueron 3 años, que estamos hablando que fue una generación de primaria o una generación fue una generación de primaria, una generación completa de secundaria o una generación completa de preparatoria, donde la gente perdió la convivencia con su semejante. Y el hecho de llegar a un mundo nuevo, pues es gente que creció sin una convivencia o un contacto físico personal con más personas de su misma edad, que en muchas ocasiones genera este miedo, este pánico escénico de cómo tratarse a sí mismo. Entonces, no solamente es el miedo de la misma enfermedad, sino yo considero que también es un miedo social también el que existe, porque en los alumnos lo hemos visto, que no saben convivir con ellos mismos. Porque te digo, fue media generación de primaria la que se perdió, fue una generación completa de secundaria la que se perdió, y fue una generación completa de preparatoria que se perdió. Entonces, quieras o no, de la secundaria a la prepa, psicológicamente hablando, es un desarrollo impresionante el que va a tener el adolescente, el puberto, en cuanto a la relación interpersonal. Y si se la cortas, tenemos ahorita el problema de estas generaciones de que no soportan el ruido, no soportan los gritos, no soportan una bruma pesada, porque no fueron creciendo con eso como lo crecimos con todos los que estamos ahorita aquí en este foro, ¿no? Se saltaron esa parte. Entonces también yo creo que más que a veces miedo a la misma enfermedad, creo que es más el miedo social que genera enfrentarse con alguien igual a ti que nunca conviviste. ¿Y cómo nos podríamos quitar ese miedo social?
Básicamente de la misma forma en como tú te presentaste en tu primer día de clases. El día que te cambiaron de escuela y eras el nuevo entre todos los que ya se conocían, es la misma forma. Tienes que entrar, no hay de otra. Y que empecé a quitar también las barreras y los pretextos a veces de, es que ¿no? El COVID va a seguir con nosotros, ya es nuestro amigo, ya es parte de nosotros, es parte ya de la cultura de México y del mundo, y que finalmente pasó lo que dijimos que iba a pasar en otras entrevistas previas. El COVID se quedó, se adaptó y fue perdiendo fuerza al grado de que hoy en día, pues el número de muertes ya es muchísimo menor a lo que habíamos experimentado al principio de todas estas olas. Y yo he percibido que efectivamente se despertaron, se destaparon las fobias, ¿no? La fobia social, como lo comentan, la fobia escolar, y una fobia que a lo mejor nos puede esto ayudar más, Joaquín, es a contraer una variante de COVID. Yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que mi COVID es diferente, debe ser otra variante, ¿no? ¿Cómo saben si efectivamente es el COVID natural o ya es un COVID de variante? Mira, realmente es muy difícil. Si te dijera, si te enlistara todas las variantes de COVID que ha habido a lo largo de esos 3 años, podemos empezar con la natural, que fue la alfa, la beta, la delta, la gamma, la epsilon, la cota, la kappa, la 1.616, la mu, la zeta, la omicron, y ahora están los linajes de omicron, que es B1.1, B1.59, está la BA.1, la BA.1.1, la BA.4. Y me Miles. puedo, Dios mío, qué cuidado, ¿eh? entonces, o sea, realmente existen muchísimas variantes de este virus, y cada una pues va a llevar tiene algo que lo caracteriza de ser diferente a los demás, pero que clínicamente lo vas a manifestar igual. Agradece que te toque contagiarte de una variante Omicron para abajo, porque te va a ir muy bien. La sensación de ser portador de un nuevo virus y que a lo mejor no descubran qué es y que de ahí se mueran. Luego la mente de algunas personas vuela mucho, Mariale. Sí, no, y es una gran fobia enfermarse, como dices, ¿no? Porque también ahora está este tema de la influenza, ¿no? O sea, ¿qué diferencia habría entre la influenza y el COVID? Eso es una muy buena pregunta y qué padre que la haces. En lo personal, a mí me encantan las enfermedades de vías respiratorias. Tuve la fortuna de estar presente con la pandemia del H1N1 y ahora con COVID. Y sí, son enfermedades que tú las ves muy similares al principio, pero que cada una se va a diferenciar, va a tener así como sus toques diferenciadores. Es evidente que la influenza responde perfectamente bien a un medicamento que se llama oseltamivir, que es casi arte de magia. Estás enfermo ahorita, te diagnostican con influenza, inicias el oseltamivir y básicamente en las primeras 24 o 36 horas ves tú el cambio y la diferencia. A diferencia del COVID, que pues básicamente ahorita ya hay medicamentos que siguen tratando de combatir lo que estamos utilizando el Paxlovid, que es un medicamento que está pues todavía ya es aceptado, pero sigue todavía con ciertas dudas en el vuelo de su funcionamiento, pero que está dando buenos resultados con el COVID. ¿Cómo lo estamos diferenciando? Evidentemente la prueba de antígenos tanto para COVID como influenza es obligada a hacerla ahorita. Tú ves los síntomas de ambos y los ves iguales. Los ves exactamente iguales. Cuando no hay experiencia de eso, mejor, ¿sabes qué? Haz una prueba. Oye, pero salí negativo para COVID. Entonces, ¿es influenza? No forzosamente. A lo mejor es una gripa estacional, un rinovirus común y corriente y no pasa nada. Pero ¿de qué depende el tratamiento? De las mismas pruebas. Sí es cierto que ahorita es más caro enfermarse. ¿Por qué? Porque estás obligado a correrte 2 pruebas, una para COVID y una para influenza. Yo no sé dónde aplican la prueba de la influenza. En el mismo lugar donde te aplicaron la de COVID. Vas a los laboratorios comerciales, de esos donde te entregamos resultados en 1 hora, y inclusive ya hay laboratorios que tienen
el perfil invernal, así, uno le pusieron perfil invernal y otro se llama perfil diagnóstico de vías respiratorias, donde te hacen una prueba rápida de COVID, te hacen la prueba de influenza y te entregan ahí resultados. Y ya te lo venden hasta por paquete. ¿Estos medicamentos son controlados, requieren receta médica? Sí, son controlados y sí, forzosamente requieren receta médica. Los que no son controlados, luego la gente empezó a tomar medicamentos y hasta el paracetamol. Yo tuve una paciente que decía que, pues, el doctor le dijo que tomara paracetamol por si le daba dolor de cabeza o algún otro dolor de cuerpo porque fue positivo para COVID, pero se empezó a meter tanto paracetamol que empezó a intoxicarse al grado que la familia se va porque pensó que era una condición de suicidio y más bien era una ansiedad ya fóbica a que la enfermedad evolucionara. Sí, es correcto. Sí, como yo siempre he dicho, la automedicación es lo peor que podemos llegar a hacer, porque finalmente el meternos un medicamento, por muy sencillo que se vea, muy comercial que se vea y que te lo vendan sin requerimientos, que está mal, eh, a veces hace creer que tenemos la libertad de poder hacerlo, sin saber que pues, finalmente cada fármaco que nos metemos no deja de ser un veneno a nuestro cuerpo, que no sabemos bien cómo va a reaccionar. Yo siempre decía a mis pacientes y a mis alumnos que todos somos alérgicos a todo hasta que lo demostramos. Tú no sabes a qué eres alérgico hasta el día que lo tomas por primera vez y tienes una reacción. Que la reacción te puede ir desde una urticaria, que es lo mejor que nos puede pasar, tener un broncoespasmo o hacer un choque anafiláctico. Y los Sí, pacientes Mariale. que se tienen que ingresar, ¿no? O sea, ¿cómo sería este proceso y por qué tendrían que ingresar a un hospital? Ok, normalmente se toman en cuenta, casi ya todos los pacientes son de manejo ambulatorio. Tomamos muchos criterios para ingresar a un paciente, sobre todo la capacidad que tiene ese paciente de resolverse por sí solo y también la posibilidad que tiene de complicarse, lo que comentamos al principio. Pacientes que ya quedaron tocados con COVID, pacientes que tienen un proceso autoinmune, pacientes que tienen problemas respiratorios naturales como puede ser el EPOC, como puede ser el enfisema pulmonar, algún tipo de cáncer con metástasis a pulmón, algún tipo de cáncer como tipo leucemia, etcétera. Entonces, son pacientes que a lo mejor nosotros vemos que se pueden llegar a complicar y que no solamente es el COVID, sino que ya vienen con algún agregado, como ya pasó una neumonía por dejar pasar tanto tiempo y no recibir una atención en su momento. Pues son pacientes que van a requerir cuidados un poquito más estrictos, pacientes que ya vienen complicados obviamente con nosotros. Son los criterios que tomamos, ¿no? Pero en especial a veces ingresamos a los pacientes que vemos que por su condición clínica sí o sí se pueden llegar a complicar. Desconozco si se está haciendo o no, no sé si Mariale o tú, Joaquín, sepan que hoy en día para ingresar a la escuela ya no les están tomando la temperatura como un signo que nos pudiera señalar que están, efectivamente, no están tomando estas medidas en las escuelas, no lo quiere la Secretaría de Salud o cómo se está dando. Sí, efectivamente, ya no se está tomando esta medida de la temperatura. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que las nuevas variantes que hemos tenido, ya muchas de ellas ya no cursan con fiebre. Entonces, al no cursar con un cuadro de fiebre, pues realmente estás desperdiciando recursos y tomando una temperatura que sabes que jamás te va a dar. Las nuevas variantes ya no están generando una fiebre así como se veía al principio. Son algunos casos los que ya cuentan con fiebre. Más comúnmente vemos la fiebre en el caso de la influenza, ahí sí lo vemos. Son fiebres de 38,5 en adelante, pero igual son contados los casos. Entonces, realmente ya ahora las nuevas variantes es raro que te den fiebre como síntoma primario. Pues a lo mejor hay más COVID de lo que creemos. Sí, lo que te digo, ya es una enfermedad que se quedó con nosotros y que va a convivir y que ya muchos de nosotros te puedo apostar que nos vamos a enfermar más de una vez al año, perdón, y pues nunca nos pasó por aquí que era COVID. ¿Y cuál sería la expectativa del COVID en un futuro? La misma que les venía manejando al principio, vamos a llevar un proceso de una adaptación. La selección natural ya se hizo, ya estamos en el proceso de adaptación. Vamos a entrar en una fase de meseta donde todos somos amigos y podemos convivir cotidianamente y ya con con la sabiduría que el COVID pues, está aquí, como cualquier otra enfermedad. Todo el mundo convive todos los días con la salmonela y sabe que está todo bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer para no contagiarse con salmonela? Evitar comer en la calle, lavarse las manos antes y después de ir al baño.
y la gente no se enferma de salmonela. Rompe una de esas reglas y te puedo apostar que te tenga una sala de urgencias con un suero, pasándote agua y antibiótico. En ese sentido, y hablando efectivamente de los riesgos, hay algunos mitos que habrán surgido de este regreso a clases y los miedos. Vamos a ver cuáles son reales y cuáles no. El primero que me comentan es, si ya me dio, si me vuelve a dar, no me va a dar tan grave. Ya tengo cierta inmunidad porque me dio. ¿Es real o no? O sea, sí, efectivamente, una vez que te dio, probablemente la segunda vez que te dé un poquito menos fuerte. Sin embargo, recordemos que existe una lista enorme de variantes. Uh-huh. Ahorita la que gobierna pues sigue siendo Omicron y sus variantes que ya comentamos, pero no estás exento de que por ahí te llegues a encontrar con una variante Delta, que te vas a encontrar con una variante Alfa, y entonces ahora sí tengamos problemas. Entonces hay que estar muy pendientes de que sí te puede dar otro tipo de, no de la que te dio. Sí, porque yo he llegado a escuchar, ¿no? Que gente que le dio, no sé, últimamente dice, no, es que ahora sí me dio fuertísimo, así como antes daba, ¿no? Así es. Sí, digo, todo depende. Digo, algunos tomamos la mala suerte de toparnos con una variante un poquito más agresiva que las demás, y eso es un volado finalmente. También otra cosa que puede ser, a lo mejor nos dio en un momento de depresión, nos dio en un momento donde veníamos saliendo de una gastroenteritis, nos dio en un momento donde veníamos saliendo de un resfriado, o sea, donde ya a lo mejor el cuerpo estaba un poquito más apagado, nuestras defensas estaban más apagadas y obviamente pues a lo mejor nos pegó un poquito más, pero para saber realmente qué fue es a veces difícil. El segundo mito, ante la duda, siempre es preferible hacerse la prueba o mejor hasta confirmar los signos y síntomas del COVID. Siempre he dicho que la aparición de los síntomas es COVID hasta no demostrar lo contrario. Yo soy positivo. Hoy nos juntamos todos después de este podcast y nos fuimos a comer tacos. Y resulta que yo mañana empiezo con síntomas. Mañana me hago la prueba. Alejandro, ¿sabes qué? Salí positivo. Avísale al equipo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, guardar la calma. 2, estar pendientes de si tengo algún síntoma. Porque muchas veces lo que comentamos, la gente, hoy te enteraste que fui positivo, estuviste allá conmigo, corres a hacerte una prueba, ¡ay! Salí negativo, qué bien. No, tienes que esperar. Finalmente las pruebas van a dar un resultado más fidedigno a partir del tercer al quinto día del contacto o la aparición de los síntomas, aparición de los síntomas, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que si estuvimos en contacto con una persona COVID, guardamos la calma, no pasa nada, tomamos nuestras medidas de usar cubrebocas, mantener un poco el aislamiento con la gente, no digo que no convivas con ellos, pero sí mantener una distancia con cubrebocas y esperamos 3-5 días. En 3-5 días no tengo síntomas, puedo pensar que todo va a estar bien. Si veo que al tercer, cuarto día empiezo como con la tosecita, con la ronquera, como con el dolor de cabeza, con el escurrimiento nasal, entonces a partir de ese momento cuento 3 días y me realizo la prueba. Y en cuanto aparece el primer síntoma, después de haber estado con alguien contagiado, si estuve contigo y estuve sin ningún problema, puedo hacer, y todavía tengo esa cosquilla de si soy o si no soy contagioso, me puedo esperar en 5 días realizarme la prueba, pensando que fuera un portador un asintomático. Fíjense que me llegó un paciente que estaba muy angustiado de regresar a la escuela porque decía que no tenía más que una dosis y que le faltaban las otras. Esto, pregunto, Joaquín, si realmente disminuye la protección, se requerían las 3 que tenemos la mayoría. Sí, eso sí es un hecho. Recordemos que la primera y la segunda aplicación fue para reforzar el esquema completo. Ya posteriormente que se ha hecho cada año una dosis, ese ha sido como el refuerzo, como la influenza. Evidentemente, a menores refuerzos, pues la inmunización va siendo menor. También pues no sabemos realmente cuánto tiempo dure la inmunización todavía de la vacuna. Sí, si la persona tiene nada más una aplicación, pues yo sí le invitaría a que buscara los centros donde están poniendo las vacunas, todavía gente con rezagos o que tuvieran algún problema inclusive de salud para no aplicársela. Y creo que es importante el tema de las vacunas, ¿no? Porque todavía hay mucho, como mucha duda de que si son malas, que si la vacuna te mata, que si la nueva vacuna, que no. Sí, es una cantidad de mitos y que si la de Pfizer es buena, que si la de AstraZeneca es mejor, que si la CanSino
no funciona, que si la patria es peor, que si es una vacuna. Tengo pacientes que parecen moles porque trae una vacuna de cada una, trae un chile de cada distinto de cada una. Entonces, no pasa nada. Finalmente es una inmunización. Puede ser un Sputnik, una AstraZeneca y una Pfizer, no pasa nada. Lo ideal sería que fuera la misma familia, pero no pasa nada si traes una de cada una. Eso es importante, están protegidos, digo, aunque sea, como dices, Así de es. ente laboratorio, pues, sí hay una protección. Y se tiene pensado, digo, usted, el personal médico, son los primeros que les dicen si es que habrá un reforzamiento de otra vacuna o una vacuna nueva, desaparecerán por el momento las vacunas, ¿cómo lo contemplan a futuro? Hasta el momento no ha habido ninguna información de esto. Se cree que para finales de año puede haber a lo mejor una campaña de vacunación nueva, pero realmente son chisme de radio pasillo. Realmente no existe algo estipulado y bien en concreto que diga la temporada de vacunación del COVID va a ser del 10 de enero al 2 de febrero, ¿no? No, realmente no existe un esquema o algo así ya establecido, no lo hay. No hay algo así como el de la influenza, ¿no? Que siempre a partir de octubre hasta diciembre estamos vacunando a diestra y siniestra para la influenza, que es la que empieza la campaña de vacunación. Todavía para el COVID todavía no está estipulado algo todavía. Y otras cosas que me preguntaban, Joaquín, si es que hay falsos positivos o falsos negativos en estas pruebas, sobre todo de PCR que se hacen. Sí, como todo, finalmente va a haber pruebas que nos va a dar falsos positivos. Eso es muy común cuando el paciente en periodos cortos de contagio A a contagio B se realiza una prueba. Lo que yo les comentaba anteriormente. El hacerme una prueba y que salga negativa no refleja realmente que yo esté exento de la enfermedad. ¿Por qué? O viceversa. ¿Por qué? Porque muchas veces anteriormente, ¿te acuerdas que si alguien se hablaba de COVID, te pedían en los trabajos y no regresas hasta que me traigas una prueba negativa y podían pasar 2-3 meses y seguía siendo el pobre cuate Sí, positivo? sí. Pero eso también depende mucho de la memoria inmunológica de cada paciente, de que salga esto o que no salga positiva. Y digo, a veces lo que pasaba es que los periodos son muy cortos entre el periodo A y el periodo B de una infección y una nueva infección, que a lo mejor todo lo que estás viendo aquí, a lo mejor un resfriado común y nada más estás viendo la sombra de lo que dejó todavía la otra. Entonces, como tal, digo, aquí la prueba que sería la mejor hacer sería una PCR para poder hacer el diagnóstico diferencial y si es un proceso antiguo o es un proceso completamente nuevo. Y eso puede venir acompañado de un conteo viral que también se hace en esta prueba, en especial cuando son periodos muy cortos entre contagio y contagio. Las pruebas de antígenos en este caso no son tan recomendadas porque pierden esa sensibilidad para poder decir si es un proceso nuevo o es un proceso antiguo. Eso es bueno saberlo porque como bien dices, una PCR es como más exacta, podría dejarnos mejor información, ¿no? Así es. Sí, porque a veces puede pasar, ¿no? Que lo que siempre ha pasado, que me hice la prueba rápida y pues no se detectó, ¿no? Ahora, Joaquín, creo que ahorita en China y en Europa están diciendo que si el rebrote y todo esto, o sea, ¿a qué noticia hay que hacerle caso? Porque esto puede alterar un poco, ¿no? Así, mira, yo siempre les he dicho que consuman lo nacional. Okay. Finalmente, la cultura en China, la cultura en Europa, la cultura inclusive en Iberoamérica es diferente. Es más, es diferente hasta de colonia en colonia. Entonces, finalmente, o sea, sí es importante saber qué es lo que pasa en el mundo, sí es cierto, pero finalmente que tenemos que hacer el caso es a las personas. Oye, es que en Europa está aumentando los casos de vías respiratorias, sí, en Europa está nevando. Claro. Pues claro. Es que Canadá ha repuntado mucho, sí, está nevando y están a menos 10 grados, están a menos 20 grados. Y en México no, pues no, porque tenemos calorcito. Entonces, o sea, también hasta las variantes climáticas tienen mucho que ver. Entonces, por eso es que les digo, consuman lo nacional y realmente quedémonos con la información que se está generando aquí. Porque si nos vamos, finalmente son diferentes formas en que se están comportando estos eventos.
¿no? Y diferente población, ¿no? O sea, ahorita que lo dices, bueno, al final China está sobrepoblado también. Así, es correcto. No, yo no conozco el país, no tengo la fortuna de hacerlo, pero pues lo que ves en la televisión, que a un cruce de calle eso parece hormiguero. Pero vamos a los consejos, sugerencias y recomendaciones que Mariale nos trae para este tema, por favor. Sí, claro, Alejandro. Bueno, primero quisiera invitarlos a que nos escuchen y se suscriban a las plataformas de podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Si están rumbo al trabajo, en el tráfico, en la oficina o simplemente descansando y te interesan estos temas de ayuda, pues búsquenos como Suicidología. Síganos, suscríbanse y compartan los podcasts porque queremos llegar, orientar y ayudar a un gran número de personas. Así que suscríbanse. Y pues bueno, de recomendaciones hay algunos artículos, de hecho encontré 2 artículos de la UNICEF que me parecen bastante interesantes. Justo es sobre tanto las precauciones en el aula durante el COVID, ese es uno, y el otro es cómo proteger la salud mental de tus hijos en su regreso a la escuela durante el COVID, que me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque estamos muy enfocados en el miedo al contagio, el miedo al contagio, el miedo al contagio, bueno, y la salud mental. ¿No? La salud mental de estos niños, de que yo he visto que, pues sí, los niños al final hay muchos niños que ya se acostumbraron al cubrebocas, mucho más que un adulto, ¿no? Y no sabemos si se esté generando por ahí una fobia en que ya no puedan salir sin cubrebocas o ya no puedan convivir o jugar igual. Eso me parece muy importante. También hay un artículo que encontré del Tecnológico de Monterrey que se llama Ansiedad por la vuelta de tus hijos al colegio. Entonces, estos me parecen interesantes y si quisieran adquirirlos, pues igual nos pueden mandar mensajitos, se los enviamos y me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Qué amable, muchísimas gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video. Joaquín, ¿cómo podemos cerrar el tema y qué nos quieres compartir como reflexión? Sí, mira, como tal, yo siempre les he dicho, y algo que decía Maricel es cierto, ya está la fobia del cubrebocas, ¿no? Sí. Ya inclusive, pues, para muchos ya está hasta un accesorio de moda, ya hasta marcas reconocidas han sacado sus propias versiones. Entonces, finalmente es seguirse protegiendo, seguir tomando las medidas de seguridad que ya conocemos, medidas universales, pues mantener la sana distancia, limitarnos al saludo de beso y abrazo, que eso está todavía ahí pendiente, el lavado constante de manos, el uso de gel, y finalmente pues evitar los espacios muy pues aconglomerados. Finalmente esas medidas funcionaron en su momento y van a seguir funcionando. Las recomendaciones son para todos y la va a acatar la persona que considere necesario tomarla, porque finalmente pues no podemos obligar a nadie, pero si logramos hacer conciencia con los demás, creo que todavía recordarles que el COVID no se ha acabado, señores, sigue con nosotros y pues hasta que no se levante esto, pues vamos a seguir conviviendo con él todos los días. Por supuesto que sí, y yo me quedaría pensamientos que nos pueden hacer reflexionar. El primero de ellos, que con el que inicias la charla el día de hoy, el COVID no se ha ido. Eso es importante, ahí está presente y no sabemos qué sorpresotas o sorpresitas nos puede traer. Sí, porque si no nos cuidamos, ¿no? O sea, si pensamos, el COVID ya se fue, pues no nos cuidamos. Sí, exactamente, y que tiene que ver con el segundo punto, Mariale, de no bajar la guardia, tener todavía la protección y eso nos va a llevar a una seguridad. Y pues recomendación para quienes van a regresar a clases, cuidados, protegidos, con todas las recomendaciones que dan. Disfruten las clases, aprovechen. El regreso a clases es una gran oportunidad para la convivencia social, para otro tipo de actividades, para salir de su cama, de su casa y volver a la nueva normalidad. Redes sociales, Joaquín, para que la gente te pueda seguir. Claro, si quieren reír un rato con los memes, pueden seguir en Facebook. No subo nada de información médica, pero si quieren pasar un rato agradable leyendo puro meme, es el Joaquín Gama G. Excelente, con muy buen humor que tienes y pues quiero agradecer la presencia de la psicoterapeuta
Mariale Buenfil, obviamente a nuestro invitado, el doctor Joaquín Gama, al webmaster Alejandro Ledesma, y yo me despido, soy Alejandro Águila, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestros canales de podcast y redes sociales. Búsquenos como Suicidología y en la página en internet como suicidología.com.mx. Gracias, hasta pronto.